Verso 19. Isaías 59, verso 19. Dice así la palabra del Señor. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dice Jehová, el Espíritu mío que está en ti, sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Una escritura más, tenemos el libro de Marcos, capítulo 11. Marcos 11, 22. Dice así la palabra del Señor. Marcos 11, 22. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate a la mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en el cielo, en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre, en esta mañana, Señor, por la palabra de Dios que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de los filos. Te damos gracias por esta palabra, Señor, que ha sido revelada a nosotros. Tu profeta dijo en ocasión, Padre, que aún si esto fuera todo lo que dijéramos en esta mañana, ya saldríamos bendecidos, porque esa es su palabra, Señor, y ella tiene vida, Señor. Y en esta mañana solamente te pedimos, Padre, que si hay algo más que tú nos quieras mostrar y decirnos, que tú, Padre, puedas bajar y hacer un lado al hombre, Señor, y puedas hablarnos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te lo pido. Amén. Pueden tomar asiento, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, y esto es algo que yo aprecio con todo mi corazón, donde habla del pacto de los últimos días, que es un pacto, este será mi pacto, un pacto compuesto del mensaje de un profeta, amén, y del mensaje de una novia. Dice la palabra del Señor que Esther y Mardoqueo hicieron un libro, ambos, amén. Entonces yo creo que se está escribiendo un libro, y ese es el séptimo sello. Dice: y ese será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Amén. Eso muestra, hermanos, que el mismo mensaje que estaba en la boca de William Branham es el mensaje que está en la boca de la novia. Amén. El hermano Branham dijo que la novia sería la voz final bajo su mensajero. Amén. Entonces, de eso queremos hablar esta mañana. El hermano Branham, cuando estaba hablando de la palabra siendo revelada, dijo el profeta de Dios en el mensaje titulado Los ungidos de los últimos días, dijo: y el tercer jalón fue la apertura de esos sellos. Entonces, si el profeta y la Biblia nos habla que nosotros íbamos a continuar la palabra, y también dice la palabra que aún los sellos, así dice el hermano Branham, página 704 de la revelación de Jesucristo, los sellos, dijo, Dios iba a sacar la religiosidad de un grupo, dice,
para que ellos puedan abrir y revelar esos sellos. Para mí eso muestra, hermanos, que ese poder, amén, ha venido a estar en la novia para revelar la palabra. Pero no solamente eso, hermanos. Dice la palabra del Señor en Marcos 11:23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en la mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. En esta mañana el tema es, di a este monte. Y mire, eso es algo precioso para mí por esto, porque nosotros, cuando vino este glorioso mensaje, se levantaron dos grandes líneas. Una era la línea de los del regreso y otra de los que no creían del regreso. Y obviamente nosotros que creíamos que el profeta iba a regresar, nos identificábamos con esa línea del regreso del hermano Branham. Y decíamos, somos de la línea del regreso. Pero ha llegado un momento, ¿no?, que ya no somos de la línea del regreso. Ya estamos a muchas millas de esa línea, hermano. Dios nos ha moldeado y nos ha quitado un montón de ideas de hombres que traíamos bajo esa línea del regreso del profeta. Ahora siempre, hermanos, que Dios se cambia de campamento. Por ejemplo, si la columna de fuego está en un campamento, debajo siempre están los hijos de Dios. Pero luego la columna de fuego se mueve de campamento y los hijos de Dios siguen el campamento donde está la columna de fuego. Pero mi hermano, cuando la columna de fuego ya no está en ese lugar, es entonces cuando los demás, de hecho así es la naturaleza, cuando la luz se apaga, es cuando las cucarachas empiezan a salir. Amén. Y cuando la columna de fuego se mueve del lugar, es cuando llegan las personas que no se podían acercar a ese campamento. Nosotros estábamos en este campamento, pero cuando la columna de fuego se movió, nos movimos de campamento, pero hay personas que están llegando a este campamento. Así es que no les extrañe que un día de estos algunas iglesias que dicen que no creían que el profeta iba a regresar, empiezan a decir que va a regresar. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos en ese campamento. La columna de fuego se ha movido. Y hoy en día, hermanos, hay algo más fuerte que creer que va a regresar solamente el profeta. Hay algo más fuerte que eso, y es creer, hermanos, Lucas 17:30, y reconocerlo como tu Salvador en este día. Para mí eso es algo más profundo que pensar que va a regresar el hermano Branham. Amén. Ahora ellos tienen un gran líder a la cabeza y algún día le van a decir, a ver, hermanos, tú explicas muy bonito, explícanos el regreso. Y todos van a salir creyendo el regreso. Amén. Pero mi hermano, lo que no se dan cuenta es que la columna de fuego ya se cambió de campamento. Ellos están llegando a ese campamento porque es la verdad, hermanos. Hace años era imposible que te encontraras con alguien que se levantara y dijera que este mensaje es el absoluto. Ellos decían la Biblia es el absoluto, pero ahora estos mismos ministros están diciendo eso. ¿Por qué? Porque nos hemos movido de campamento. Pero en las cosas en las que la novia está ahorita, hermanos, es imposible que ellos lleguen. Incluso marcan bien su distancia de la fe que la novia tiene en ese día. Porque incluso si usted le dice, este será mi pacto que haré con ellos. Todas las escrituras, amén, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento hablaban de nuestro pacto perfecto. Amén. Bien. Entonces, nosotros éramos de la línea del regreso. Marcos 11:23 era una escritura que solamente era aplicada a William Marion Branham, no a la novia. Incluso San Juan 14:12 era una escritura que era exclusiva para el hermano Branham, no para la novia. Pero mi hermano, el hermano Branham tenía una visión en su mente, y era que la novia entera captara estas cosas. Cuando el profeta de Dios habló del mensaje fe, dijo el profeta de Dios, hay fe en ti, dice. No sé si es ese mensaje, dijo, si Dios está en ti, dijo, hay suficiente poder en ti para que crees un mundo, para crear un mundo.
y irte a vivir una vida privada en ese lugar. Lo que el profeta está diciendo es que nos está colocando para que lleguemos a la posición de hijos. Y si llegamos a la posición de hijos, somos dioses amateur, pero con poder creativo dentro de nosotros. Marcos 11:23 es una escritura que siempre fue aplicada solo al profeta por causa de las enseñanzas de los líderes, no por causa de las enseñanzas del profeta, porque el profeta no lo aplicó de esa manera. Mire, le voy a leer una escritura rápidamente, y esa escritura es, pero mire qué precioso, hermano, antes de que le lea esa escritura. Cuando el profeta iba a predicar el que está en vosotros, citó Marcos 11:23, para predicar el que está en vosotros. No predicó el que está en mí, sino el que está en vosotros. Cuando el profeta iba a predicar fe perfecta, usted sabe, fe perfecta es esa fe de rapto. Así dijo el hermano Branham. Es un mensaje perfecto para producir una fe perfecta para un rapto perfecto. Pero cuando iba a predicar fe perfecta el hermano Branham, otra vez cita Marcos 11:23. Eso muestra, mi hermano, que el mismo ministerio del regreso del profeta estaba apartando a la novia de esa fe perfecta. Estaba apartando al grupo de la novia de que ella alcanzara esa fe perfecta, porque él citó Marcos 11:23. Desde el momento que aplicaban Marcos 11:23 solo al ministerio del hermano Branham, eso muestra, mi hermano, que estaban quitando a la novia de eso. Con razón la misma gente del regreso afirmaba, y todavía afirman y dicen que no hay fe de rapto. Pero cuando una persona dice que no hay fe de rapto, yo digo entonces, esta palabra no es la palabra perfecta. Porque el profeta dijo, la palabra perfecta produce fe perfecta. Aleluya. Mire lo que el profeta dice en el mensaje: Dios ocultado en simplicidad. En la página 36 de este mensaje dice así el profeta Dios. He predicado el 12 de abril de 63. En Marcos 11:23 dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate a la mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces, ¿a dónde está la iglesia pentecostal hoy en día? Amén, dice el profeta. Es que no se dan cuenta de que el pecado sinceramente confesado queda omitido. Si no hay omisión, eso forma el puente sobre el abismo que lleva al hombre nuevamente a la presencia de su Creador. El profeta está exhortando a la iglesia pentecostal y le dice: ¿qué no dice Marcos 11:23? Que si le dicen a este monte, quítate. El profeta ahí lo que está diciendo es que la iglesia está pensando que son muy pecadores como para llegar a efectuar eso. Pero el profeta dice: pero iglesia pentecostal, ¿qué no dice la palabra que el pecado sinceramente confesado queda omitido? Si no hay omisión, dice, eso forma el puente sobre el abismo que lleva al hombre nuevamente a la presencia de su Creador. Amén. Cuando el profeta, hermano, manifestó el tercer jalón en su vida, habló con la naturaleza, los animales. Inmediatamente, eso hablamos el miércoles, que él pudo manifestar ese tercer jalón y parar la tormenta. Eso es poder creativo, hermano. Cuando él hizo esto, eso lo llevó a la presencia de su Creador, al grado que le dijo: ¿quieres caminar conmigo? Y ellos comenzaron a caminar juntos, y cuando la novia de Jesucristo, su pecado es completamente omitido por la sangre de Jesucristo que Dios envió en los últimos días, eso la lleva a ella una vez más a la presencia de su Creador.
Creador para caminar con Dios. Amén. ¿Recuerda usted el apóstol Pedro? Ahora, todo lo que Jesús hacía era una sombra de Lucas 17:30. Así dice el hermano Branham. Así dicen las escrituras. Todo lo que Jesús estaba haciendo. Ahora, cuando Jesús llegó a un grado de poder que podía caminar sobre las aguas, una vez que él estaba caminando sobre las aguas, entonces Pedro le dijo: ahora, Señor, yo quiero hacer lo que tú estás haciendo. Y dijo: ven a mí. Entonces podemos ver a Pedro caminando sobre las mismas aguas donde Jesús estaba caminando. Y la novia de Jesucristo debe estar caminando hoy sobre las aguas que William Marion Branham caminó. Amén. Mire, eso forma el puente sobre el abismo que lleva al hombre nuevamente a la presencia de su Creador, y lo hace un hijo de Dios. Amén. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. San Juan 14:12. Amén. Ahí lo tienen, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate a la mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Gloria a Dios. Amén. Es Dios revelándose en humanidad. Dios toma a un pecador humilde, lo lava con su sangre y deja caer ese pecado confesado al cloro, el blanqueador de la sangre del Hijo de Dios, y coloca su propia vida en ese hombre por medio del bautismo del Espíritu Santo. Luego, si nosotros tenemos el genuino bautismo del Espíritu Santo, ¿qué pasa con nosotros? En tipo allá, cuando Elías dejó caer el manto para Eliseo, este obtuvo una doble porción. Jesús así lo dijo: las obras que yo hago vosotros también las haréis, y aún mayores haréis, porque yo voy al Padre. Iglesia, ¿qué nos pasa? Aquí el profeta está trayendo una exhortación, dice: ¿qué pasa, iglesia? El hermano Branham no estaba contento solamente con que él tuviera ese poder dentro de él, sino él está hablándole a la iglesia. Mire, le voy a leer algo y ahorita vamos a explicar algo sobre esto del puente que cruza el abismo. Mensaje a Elohim, predicado en 1960, 13 de marzo. Dice el párrafo 38, dice el profeta: la colocación de un hijo lo lleva a un cierto lugar. Ahora, cuando los ángeles bajaron y el profeta fue levantado, fue la colocación del hermano Branham. Pero cuando estos sellos que estos ángeles le revelaron al profeta son revelados a tu vida, esa es tu colocación como un hijo. La colocación de un hijo lo lleva a uno a un cierto lugar y lleva a cabo una ceremonia delante de los ángeles y lo coloca posicionalmente lo que él es en el cuerpo de Cristo. Entonces esa persona tiene autoridad. Permítame decir esto, aunque ustedes me consideren un fanático desde esta noche en adelante. Esa misma cosa de la cual estoy predicando será hecha. Habrá un poder puesto dentro de la iglesia y está ahora entrando cuando el Espíritu Santo ungirá tanto al pueblo al grado que ellos hablarán la palabra y ella misma creará ahí mismo. Nosotros no hemos visto. Podemos como esos, dice, no hemos visto poderes como esos que están ahora entrando a la iglesia. Yo lo sé por experiencia. Di a este monte, quítate, y no dudes en tu corazón, sino cree que será hecho, y lo que tú has dicho, tú puedes tener lo que tú quieras. Lo que tú has dicho. La colocación de la iglesia en posición, en donde la plenitud del poder del Espíritu Santo entra en la iglesia, entonces las bocas de los críticos serán calladas, cerradas o calladas. Será un periodo corto. Jesús bajó del monte y fue directamente al Calvario. Fíjense, no durará mucho tiempo, pero estará aquí. Amén. Este poder de Marcos 11:23 es la novia
Dijo, no durará mucho tiempo, pero estará aquí. ¿De qué está hablando el profeta? De una unción que iba a bajar a la novia. ¿Qué es lo que ungió a la novia, hermanos? No hay algo más grande para ungir en este día que la palabra revelada. Amén. Recuerden ustedes que el hermano Branham le dio 7 vueltas al mundo y con sus predicaciones ungía a la iglesia pentecostal. Pero la iglesia pentecostal, al igual que Saúl, siempre fue una mosca en el plato, siempre estaba dudando del profeta. Amén. Y un día Dios le dijo al profeta que dejara a los pentecostales. Dios le dijo a Samuel, deja de llorarle a Saúl. No puedes enseñarle cosas sobrenaturales a bebés pentecostales, déjalos. Pero ven, te voy a traer al sunset para que llenar tu cuerno, porque te envío a uno de los hijos de Isaí. Ellos sí creerán en ti. Esos hijos de Isaí, ese hijo de Isaí, es la novia de Jesucristo, que fue ungida por el cuerno del profeta, que ese cuerno que fue llenado del monte Sansón. Entonces el profeta está diciendo, viene un día cuando habrá una unción fuerte en la iglesia. Este es ese día, hermano. Amén. Absolutamente. Dice, es la colocación de un hijo. Miren lo que acabamos de leer aquí, que el profeta dice que cuando ese pecado cae al cloro de la sangre de Jesucristo, te convierte en un hijo de Dios. Amén. Eso forma el puente sobre el abismo que lleva al hombre nuevamente a la presencia de su Creador. Hermano, si usted ve el internet, usted puede buscar a la iglesia bautista y todo eso, y colocan un puente, hermano, con la cruz de Jesús, y ponen un abismo y colocan la cruz como un puente de algo que pasó hace muchos años. Pero yo creo, hermano, y estoy convencido que ese puente de ese abismo no fue colocado allá, sino fue colocado en el atardecer. Porque los hijos de Dios no habían venido a ser completamente adoptados hijos en posición. Se lo voy a leer, miren lo que el profeta dice. En el mensaje titulado Solamente una vez más, página 19. Dice de esta manera: como escuchamos hoy tan frecuentemente, tantos tomaron su decisión. Decimos, decisión significa una piedra, una confesión. Como he dicho antes, ¿de qué sirve una piedra si no tiene un cantero ahí, con una palabra aguda, para tallar esa piedra en una piedra puesta en el edificio? ¿De qué sirve que tomen decisiones si ustedes les siguen permitiendo a los hombres y a las mujeres que sigan como antes y simplemente que se unan a la iglesia? Dice, lo que necesitamos es un cantero, un hombre con la palabra de Dios, un poder vindicado para probar que Dios lo ha enviado, para que moldee a esa iglesia y corte todas las cosas mundanas y los moldee en piedras de hijos e hijas de Dios. Amén. Que formarán su edificio. Amén. Dice el profeta. Aquí el profeta dice una palabra aguda. En el mensaje titulado Identificación, dice el profeta, si yo recuerdo, una espada aguda. Y estas palabras las está hablando, por ejemplo, la habló el 20 de enero de 1963. Fue en estos mismos días cuando el cañón Sabino, a él se le entregó una espada aguda, y los 7 ángeles que en el cañón Sabino le entregaron la espada, esos ángeles le dijeron, ve y predica los 7 sellos. Muestra que es la palabra de Dios la que iba a cortarnos y moldearnos en hijos e hijas de Dios. Amén. Estos sellos es lo que iba a traer la adopción sobre nosotros. Miren el mensaje del evangelismo del tiempo del fin, página 39. Dice el profeta así: pero ¿de qué sirven las piedras si no tienen a un cantero para darles forma? Confesiones son piedras. Cuando Pedro hizo confesión, Jesús le dijo, tú eres
una piedra. Pero, ¿de qué sirve una piedra si no está presente el cantero para darle forma de un hijo de Dios? Solo están amontonando piedras, correcto, y de nada sirve. El agua es lo que va formando las piedras, correcto. Amén. O sea, el pueblo. ¿De qué sirven las piedras si no está presente un verdadero cantero con una herramienta, con buen filo para formarlas, para que cuadre cada una en su lugar en la casa de Dios? Aquí el profeta dice una herramienta de buen filo. Vamos a seguir leyendo. Solamente les quiero preguntar, ¿de qué sirven las decisiones? ¿De qué sirve colocar su nombre en el registro? ¿De qué sirve unirse a la iglesia si ahí no está el cantero, el cual les puede dar forma, hacer que dejen de hacer aquello y esto, y los corta para que den una cierta manera, y los va cuadrando y les va dando forma de cristianos, colocándolos en la casa de Dios, con señales siguiendo al creyente? Ese es el evangelio del tiempo del fin, tomando las piedras y formándolas. Pero ¿de qué sirven las piedras? Solamente las vamos a amontonar. ¿De qué sirven las piedras si solamente las vamos a amontonar? Mejor fuera que las dejemos donde están. Quizás sirvan mejor así que amontonadas. Quizás sean más útiles. Quizás allá sean más útiles. Y al amontonarlas no están en su debido lugar. Correcto. Escuche esto. La piedra no tiene razón sin la presencia del cantero. Amén. Y luego dice, como dije, página 52, las decisiones formando una piedra, pero se necesita un cantero para cortar la piedra perfectamente, para que tenga su forma correcta. En Hebreos capítulo 4 dice así: la palabra de Dios, esta es una profecía de los sellos, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, circuncida, corta los sobrantes y trueta, hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso hace la palabra de Dios. Entonces, ¿cuándo fuimos cortados y moldeados en hijos e hijas de Dios? ¿Cuándo se colocó ese puente? ¿Cuándo es cuando el profeta comenzó a hablar más fuerte del cloro de la sangre de Jesucristo? Si no es en el mismo libro de los 7 sellos, cuando el profeta empieza a hablar del cloro de la sangre del Señor Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque por primera vez estaba una palabra perfecta para convertirnos en hijos e hijas de Dios. Y cuando esto acontece, el poder creativo de Dios está en uno. El hermano Branham dice que hay poder en nosotros para resucitarnos. Amén. Hay suficiente poder para levantarnos por nuestra cuenta. Amén. Hermanos, Dios tiene un orden. Y el que va a levantar a los que están en las tumbas es William Marion Branham. Amén. Pero lo que quiero que veas es solo por causa del orden que Dios tiene. Pero hay poder en ti para levantar a un muerto. Hay poder en nosotros. Amén. Amén. Dios tiene un propósito. Él creó ardillas bajo ese poder del tercer jalón, probando que Él va a crear los cuerpos de los que están en las tumbas. Él los va a traer a existencia una vez más. Pero hermano, ¿cómo podríamos negar la palabra del profeta? Dijo que un cristiano tiene suficiente poder en él para crear un mundo. Aleluya. Ahora, esta es la razón por la que la iglesia, que no cree en el regreso del profeta, ella tomó estas citas para decir que ella va a dar la voz de resurrección. Y de esta manera, su motivo fue un motivo egoísta. Y el profeta dice, cuando una persona toma una de las citas de Dios con motivos egoístas, desvía el poder a tierra. Y por cuanto su motivo era egoísta, el poder de Dios no pudo manifestarse entre ellos. Amén. Pero usted no tiene motivos egoístas. Amén. Usted perfectamente sabe quién va a dar la voz de resurrección. Entonces, si usted no tiene motivos egoístas, el poder de Dios es para usted. Amén.
Página 37, Dios ocultaba su felicidad. Poco me importa cuántos grados de doctorado usted pueda tener, ni a qué tan grande iglesia pertenece, ni qué tan grande influencia pueda tener, ni a cuántas organizaciones, etc. Todo eso no tiene nada que ver con el asunto, hasta cuando sus pecados sean confesados y usted se encuentra bajo la sangre de Jesucristo, libre de todo adulterio, nacido de nuevo, un hijo o una hija de Dios, con la vida de Dios en usted, entonces podrá hablar una palabra creativa. Amén. Que sea movido este monte y le hará caso. Amén. Amén. Usted, hijo, podrá hablar una palabra creativa, que sea movido este monte, y esto le obedecerá. Hermano, Aleluya. yo recuerdo hace años, y le voy a decir algo, yo mismo después de eso, mi forma de creer contradecía lo que había pasado ese día. Pero de todas maneras, se lo voy a decir. Hace muchos años, yo me acuerdo que fui de visita a la ciudad de Navojoa y acababa de caer un ciclón. Y después de que cae un ciclón, las nubes se quedan ahí por días. Y hasta donde yo recuerdo, habían anunciado que iba a estar nublado y lluvioso todos esos días. Entonces, yo recuerdo que cuando yo estaba en esa condición, yo dije estas palabras, y fue porque yo sentí algo que vino a mí, porque si uno va de visita y los días están así, pues aparentemente se aguadea la visita de uno. Uno quiere que los días estén soleados y quiere que todo esté bien, pues. Entonces, cuando yo estaba en esa condición, yo hablé a Dios y dije estas palabras: si la novia tiene la palabra, eso fue lo que dije. Dije, yo no quiero esa lluvia por los días que yo esté aquí. Y hermanos, algo sucedió, las nubes se empezaron a alejar, luego unas gotas comenzaron a caer. Entonces me metí a un baño y me puse a orar, y quizás oré como 5 minutos sobre la misma cuestión de que las nubes desaparecieran. Y yo recuerdo, hermanos, eso es lo mejor que recuerdo, que cuando yo salí de ese baño no había ni una sola nube en el cielo. Y todos los días que me tocó estar en esa ciudad, el cielo estuvo completamente azul. Se dice, cuando después de porque yo creí el regreso del profeta y me dijeron, ese poder solo lo tiene el hermano Branham, yo dije, oh, pues yo estuve mal. Sin embargo, las nubes desaparecieron. Pero no es que uno haya estado mal. El hermano Branham dice, cuando los hijos de Dios llegan a su adopción, dijo, si alguien necesita lluvia, ellos la pueden pedir y la lluvia va a caer. Amén. Amén. Ahora me hicieron pensar que eso no estaba correcto, y yo de que ni siquiera daba ese testimonio, porque yo creía que solamente el profeta podía hacer eso, aún después de que yo lo había visto obrar en mi propia vida. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, dice el profeta, podrá hablar una palabra creativa, que sea movido este monte, y le hará caso. Amén. Mire, quiero leer una partecita del mensaje. Fe es la sustancia, página 13. Yo dije un día, Jesús pasó junto a un árbol y él quería cortar un fruto de él, y no tenía, y él puso una maldición sobre ese árbol, y él comenzó a secarse, y cuando él pasó como a mediodía, el árbol estaba seco. Pedro remarcó eso y dijo, cuán rápido el árbol se había secado. Él dijo, si ustedes dijeran en su corazón a este árbol que sea desarraigado y arrojado al mar, y no lo dudaren, eso le obedecerá. Lo dijo él. Ahora, yo dije, él dijo, si ustedes le dicen a este monte, muévete, y no dudaren en su corazón, esto vendrá a acontecer.
¿Dijo eso él? Seguro que lo dijo. Yo dije, yo sé, dice Débora, estaba hablando con una jovencita, yo sé que su pastor incrédulo trata de justificar su incredulidad diciendo que era una montaña de pecado. Yo mismo fui a la escuela de ese profeta. Él, Jesús, estaba arrodillándose sobre el mismo monte de las olivas. Ese fue el monte de las olivas. Cuando el profeta, cuando Jesús dijo, si dijeres este monte, el hermano Branham dice que Jesús apuntó al monte de los olivos. Si tú dijeres este monte, dice su pastor incrédulo, dice que es una montaña de pecado. Pero mi hermano, esta es una promesa para la iglesia ahora mismo. Si tú dijeres a este monte, amén. No, pues es que eso solo pertenece al hermano Branham. Mi hermano, eso pertenece al profeta y pertenece a la novia. Amén. Cuando nosotros creíamos el regreso, creíamos que solo el profeta era el que había, el tercer testamento solo se componía de las palabras del profeta. Pero nos fue revelado que el Nuevo Testamento se compuso de las palabras de Jesús y de las de Pedro, de las de Santiago, de las de Esteban, de las de Pablo. Y el profeta Dios le dijo a aquellos que están en la novia, ellos van a continuar la palabra. Entonces, hermano, esto es algo más adelante que esto. Estamos más adelante. Pero lo que nos detiene, hermanos, de hablar esa palabra creativa es incredulidad. Este pensamiento, eso solo lo puede hacer el hermano Branham. Ese pensamiento tiene que irse de nosotros. No es solamente el hermano Branham. El profeta de Dios dice, cuando los hijos de Dios sean manifestados, ellos pararán enfermedades. Amén. Amén. Eso muestra que ese poder está ahora mismo en nosotros. Amén. Es el Espíritu de Dios. Mire, vamos a leer algo aquí. En el mensaje, el tercer sello, perdón, el cuarto sello, página 280 y 279. Dice el profeta, amén, gloria a Dios. Todo está limpio, eso hace la sangre de Jesucristo con el verdadero Hijo de Dios. Cuando Él confiesa el pecado y se encuentra justificado. Oh, misericordia, Dios, Dios mío, es algo tan tremendo que Dios dice, ni lo puedo recordar, y es absolutamente mi Hijo. De cierto digo, si le dijeres a este monte, quítate y échate a la mar, y no lo dudas en tu corazón, antes crees que recibirás lo que has pedido, así sucederá, y puedes tener lo que pides. Usted es un hijo redimido, amén. Yo sé que eso es la verdad. También nos damos cuenta que Él será muerto con la palabra, con la espada de la palabra. La palabra de Dios es una espada filosa de dos filos que mata y acaba con Él. Esperen a que esos 7 truenos pronuncien sus voces, y aquel grupo que en verdad puede tomar la palabra de Dios y colocarla bien. Aquí el hermano Branham no está hablando de un ministerio, hermano, refiriéndose a su ministerio, está hablando de un grupo. Amén. O está hablando del ministerio de la novia. Aquel grupo, ¿creen ustedes, hermanos, que esta mañana hay un grupo que puede tomar la palabra y colocarla bien? Aleluya, amén. Mire cómo la están colocando los otros ministros. Mire la predicación de ellos. Estaba predicando un ministro de este mensaje diciendo, oh, dice, qué poderoso es Dios, dice, porque fue al mar de Galilea y paró esa tormenta. Luego fue y le habló a un hombre llamado Lázaro muerto y lo levantó de los muertos. Oh, Él es Dios, era Dios en carne humana, y tenemos que creer que la deidad estaba en Él. Todo apuntando a Jesús. Y nada, hermano, apuntando a Lucas 17:30. Amén. Por eso es que ellos toman la palabra y no la colocan correctamente. Porque la están colocando, el profeta dijo,
Si tú colocas a Jesucristo, el mismo ayer y por los siglos, lo colocas para otra edad, hijo, de nada te sirve. Y cualquier ministro, pastor en alguna parte que no cree que Jesucristo es el mismo en todo aspecto, con excepción del cuerpo físico, es simiente de Israel. Y lo dice, tenemos que creer que la deidad está en Jesús. Los bautistas hace cientos de años que lo creen. Los unitarios ya lo quieren desde hace mucho. Pero mi hermano, hay algo más que eso. Pero sus mismos, ellos escuchan las cintas que escuchamos nosotros. Ellos leen los libros que nosotros leemos. Son el mensaje. Por eso el profeta dice, ustedes, ministros falsos, escuchando estas cintas por todos estos años, obradores de iniquidad. Porque ellos leen de la tormenta para el Colorado. Ellos leen cuando él habló a María. Ellos leen de Lucas 17:30, donde dice la plenitud completa de la edad corporal. Está bien un hombre, pero lo pasan por alto. Por razón, dijo el profeta, el infierno fue creado para ustedes. Así dijo el moral de la acusación, dijo, el infierno fue creado para los ministros que han visto a Dios manifestado y se lo ocultan a su congregación. Amen. Pero ¿qué dice la Biblia? Voy a enviar espíritu de sueño y voy a cerrar los ojos de los profetas. ¿Quiénes son los profetas? Los predicadores. Amen. Y toda visión, dice la Escritura, será como del libro sellado. Amén. La visión de Isaías cuando se encontró con los ángeles en el templo, para ellos será visión del libro sellado. Ellos no pueden traer eso al Santo. La visión de Jacob cuando los ángeles subían y bajaban y vio una escalera, para ellos es visión del libro sellado. Hasta ahí llegó la visión y no puede avanzar. Pero para una novia que sabe tomar la palabra y colocarla bien, esa escena de Jacob estuvo en el monte Sansé con nuestro Jacob. Y ángeles subían y bajaban sobre el Hijo del Hombre. Y la escalera de Jacob fue restaurada. Pero aquí está, hermano. Esperen hasta que esos 7 truenos pronuncien sus voces. Y aquel grupo que en verdad puede tomar la palabra de Dios y colocarla bien. William Branham profetizó de un grupo que colocaría bien la palabra. Cortarán y partirán. Ellos podrán cerrar los cielos, podrán cerrar esto y hacer aquello. Lo que ellos quieran, gloria. Él será aniquilado por la palabra que procede de su boca, la cual es más aguda que toda espada de 2 filos. Ellos, está hablando de ese grupo, cuando los 7 truenos producen sus voces. Ellos podrán llamar 100 millones de toneladas de moscas, si así lo desean. Amén. Lo que ellos digan así sucederá, porque será la palabra de Dios procediendo de la boca de Dios. Sí, amén. Dios siempre es su palabra, pero Él siempre usa al hombre para ponerla por obra. ¿Quién va a hacer esas cosas? El grupo que puede tomar la palabra y colocarla bien. Aleluya. Amén. Como les decía, para predicar el que está en vosotros, toma Marcos 11:23. Para predicar la fe perfecta, toma Marcos 11:23. O nosotros, hermanos, alcanzamos esa fe perfecta. Ahora el hermano Brand dijo, la fe está basada en perdón. Amén. Y amén. Fe de rapto, hermano, porque de esto iba a hablar aquí. Está basada en perdón. ¿Sabes qué dijo el hermano Brand de rapto? Dijo, gracia de rapto. ¿No han leído eso? Amén. Gracia de rapto. No lo dice una vez, en otra ocasión dice, mostrará a la novia y le dará una fe, los 7 truenos, cómo prepararse para la gracia de rapto. Gracia de rapto. ¿Por qué gracia de rapto, hermano? Porque no lo merecíamos. Tiene que ser por gracia, hermano. Merecíamos el infierno. ¿Cómo nos vamos a ser raptados? Pero hay gracia de rapto. Entonces, por esa misma causa, dice, para que tengas esa fe perfecta, dice, la fe de rapto está basada en perdón. Dice, perdonad a todo hombre sus ofensas.
Ahora, una persona que puede perdonar desde lo profundo de su corazón toda ofensa que alguien le haga, esa persona tiene, si tiene esta revelación, tiene fe de rapto. La gracia del rapto, bendito sea el nombre del Señor. Quiero leer otra escritura. Dice así el profeta de Dios, el mensaje: Dios ocultaba simplicidad. Ya leímos la 36 y la 37. Vamos a leer otra escritura de ahí, a la 41. Ahora, estas personas que son pentecostales o metodistas o bautistas, ¿les son ciertas estas cosas? Han cruzado el abismo a tal grado que saben positivamente que están parados en la presencia de Dios, redimidos como un hijo e hija de Dios. Y las señales y maravillas, no de incredulidad, pero lo genuino de Dios, el Espíritu Santo, arde dentro de cada uno. Y lo que usted le dice, y lo que usted le dice a este monte, se mueve. ¿Lo creen? Si no es así con ustedes, dice, no es así con ustedes, y luego dice, esta es su hora. Página 45. Están buscando las cosas más profundas, están buscando más vida después de haber oído que la sangre de Jesucristo los limpia a tal grado que no queda nada, y que la palabra entera de Dios mora en ellos, que Él mandó de su propia voz. Es poder creativa, porque en ellos mora el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo es un creador. Él hace que las cosas lleguen a cumplimiento, por cuanto Él habla la palabra, y la palabra hablada llega a ser Dios en acción. Amén. Si el Espíritu Santo está en nosotros, podemos hablar la palabra, y esto hace a Dios en acción. Y amén. Dice el profeta de Dios. Ahora quizás esto los ahogue, página 128 y 129, adopción. Les ahogue hasta morir. Pero ¿sabían ustedes que hombres que son hijos de Dios son dioses aficionados? ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que Jesús así lo dijo? La Biblia, Jesús dijo, ¿no dice vuestra misma ley que sois dioses? Y si lo llamaste dioses, lo cual Dios dijo en Génesis 2, ellos eran dioses porque ellos tenían dominio completo, el dominio del mundo, y le dio dominio sobre todas las cosas. Él perdió su oficio de Dios, Él perdió su oficio de hijo, Él perdió su dominio, y Satanás tomó control. Pero hermano, estamos esperando las manifestaciones de los hijos de Dios, quienes regresarán y tomarán control otra vez. Esperando el cumplimiento del tiempo, cuando la pirámide llegue hasta arriba, cuando los plenos hijos de Dios serán manifestados, cuando el poder de Dios saldrá, aleluya, y le quitará a Satanás todo poder que él tiene. Sí, Señor, le pertenece a él. Amén. Y ahora, cuando el profeta hablaba esto, en este hay un mensaje, dice en la página 63, estamos esperando ese día cuando la iglesia entre en su gran poder, y ustedes verán los días de Ananías y Zafira regresando a la iglesia. Amén. La gente decía, Ananías y Zafira van a entrar y caer muertos literalmente. Este mismo profeta dijo, hoy no es muerte física, es muerte espiritual. Amén. Dios entra por la puerta y la palabra declara tu pecado, y en vez de venir al altar a arrepentirse, caen muertos. Podemos ver que caen muertos. Amén. Hermano Branham dice que Judas rechazó la plenitud de la palabra. Esos fueron los sellos. El profeta dice que los sellos fueron la plenitud de la palabra. Y el hermano Branham dice, y cuando usted rechaza la plenitud de la palabra, usted se vende otra vez a la casa del pecado.
El profeta dice, el cumplimiento del tiempo, pues este día. Regresen directamente a Génesis, al original, que es ahora que el mundo y la naturaleza están gimiendo, clamando, todo se está moviendo, ¿qué? Por la manifestación de los hijos de Dios. Amen. Cuando los verdaderos hijos nacidos, hijos llenos, hablen su palabra, es respaldada. Yo creo que estamos en el borde de esto ahora mismo. Sí, Señor, decirle a este monte que sea. Mira otra vez el hermano Branham coloca Marcos 11:23 para la manifestación de los hijos de Dios. Como, yo no sé si usted lo llegó a ver así, pero la enseñanza antigua del creyente de regreso era que Marcos 11:23 corresponde solo a William Branham. Pero aquí el profeta está hablando de los hijos de Dios. Amen. Manifestados. Dice, decirle a este monte que así sea. Hermano, yo deseo tal y tal cosa, una cierta cosa sea hecha. Yo soy un creyente en Jesucristo. Te lo doy en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hay una manifestación, oh hermano, mis cosechas están quemando allá afuera y no he tenido lluvia. Yo te enviaré una llovida en el nombre del Señor. Ahí vendrá, oh, esperando, gimiendo, toda la naturaleza esperando las manifestaciones de los hijos de Dios. Dios los ordenó en el principio. Él dio al hombre el dominio. Como dije, Efesios es el libro de Josué, y Josué colocó al pueblo a donde ellos pertenecían. Hermanos, no es Josué quien nos ha colocado a donde pertenecemos. Amén. No hemos predicado que Él está repartiendo la herencia al pueblo cuando vio los sellos. ¿Cómo lo van a hacer ustedes? Quédense quietos. Dios está queriendo colocar su iglesia, los hijos e hijas de Dios. Dios me permita vivir para verlo. Es mi oración. Amén. Oh hermano, esto lo dijo en 1960. William Branham estaba consciente que no estaba en esos hijos de Dios manifestados. Amén. Dice, tan cerca al grado que casi puedo sentirlo con mis manos. Pareciera que está ahí mismo. Eso es lo que he anhelado ver, esperando el tiempo cuando camine por la calle y ahí esté un inválido tendido ahí desde el vientre de su madre. Yo no tengo plata ni oro, esperando las manifestaciones de los hijos de Dios. Aleluya. Cuando Dios mismo se dará a conocer, cuando ellos pararán enfermedades, ellos pararán cáncer, ellos pararán enfermedades. ¿Piensan ustedes que el cáncer es algo? La Biblia dice que viene un tiempo cuando los hombres se pudrirán en su carne y los buitres comerán de sus cuerpos antes de que ellos mueran. El cáncer es un dolor de muelas comparado con lo que viene. Pero recuerden, a esa cosa horrible se le prohibió tocar en aquel día a aquellos que tenían el sello de Dios. Por eso es que por lo que estamos esforzándonos ahora para entrar y ser colocados en posición en el reino de Dios, antes de que las cosas horribles, plagas lleguen. Oh, cuán bueno la dispensación del tiempo, del cumplimiento del tiempo, la herencia. Amén. Este es ese día, hermano. Cuando Marcos 11:23 puede estar en operación en ti y en mí, si tan solo podemos creer. Ahora usted puede tener algo, hermano, y no saber que lo tiene. Y porque no sabe que lo tiene, por eso no lo pone por obra. ¿Se acuerda usted que el profeta dijo a aquella mujer, usted tenía más fe de la que pensó que tenía? ¿Qué fue lo que sucedió cuando predicamos fe de rapto? Nos dimos cuenta que hace mucho tiempo ya teníamos esa fe nosotros. Porque la fe de Hattie White, al decirle al profeta, eso es exactamente la verdad. Esa fue fe suficiente para que su cuerpo fuera transformado. Porque Hattie White no estaba cuestionando a la más grande autoridad que había en la tierra, William Mario Branham. Y la novia de Cristo no lo está cuestionando. Ella tiene fe perfecta en ese Cristo perfecto. Por eso es que ya hay fe de rapto. Y le digo a usted, ya hay poder creativo en usted en esta mañana. Usted puede llamar cosas de existencia. Esto lo dice la palabra de Dios. Estas no son mis ideas. Hay poder en nosotros para llamar algo a existencia. Amén.
Esta es absolutamente la verdad. Ya está. No va a estar. La gente, el ministerio de este día, está esperando, viendo las cosas muy adelante. Oh, Ananías y Zafira, ¿cuándo vendrá eso? Una iglesia sin pecado. ¿Cuándo vendrá esta iglesia sin pecado? Si somos pecadores. Pero mi hermano, una iglesia sin pecado es una iglesia sin incredulidad. Amén. El profeta decía en el mensaje de adopción: anhelo ver una iglesia sin pecado. Pero cuando los sellos se abrieron, vio una iglesia unirse a la palabra y dijo: ustedes son la iglesia sin pecado, el Hijo de Dios viviente. La iglesia sin incredulidad. Hace poco estaba orando un hombre, un gran hombre, en las esferas religiosas del mensaje. Dijo: Señor, ayúdanos a ser perfectos. Pero el profeta de Dios dijo: no es mi perfección, yo no tengo ninguna. Dijo: es la de Él. Dios no te mira a ti, Dios ve al Cordero. Si en Él no hay falla, entonces tú puedes entrar. ¿Se acuerdan del asno? Dijo que ese asno estaba todo retorcido, horrible. Y dice, demoran cuenta varias veces la historia del asno. Y dice que dijo: mamá, dijo, a mí me van a mandar matar porque estoy tan feo. No, hijo, el sacerdote no te va a ver a ti, dijo. Esa persona llevaba un cordero al sacerdote para que el asno viviera. El sacerdote va a ver al cordero, y por cuanto el cordero es perfecto, tú vas a vivir, hijo. Así dice Éxodo: con un cordero, dijo, redimirás a un asno. Nosotros somos ese asno. Aleluya. Somos esa gente redimible, que con un cordero fuimos redimidos. Amén. Como decíamos este miércoles, nos permitió hacer muchas cosas sucias a nosotros. Amén. Nos permitió robar, nos permitió mentir, nos permitió cometer muchos pecados, emborracharnos, fumar. Pero a William Branham no se lo permitió. Aleluya. El día que él mintió, él ya no pudo orar por otro enfermo más, hasta que fuera a arreglar su pecado. Él no se le permitió tomar, él no se le permitió fumar. Y le dijo Dios: tú no vas a hacer ningún pecado. Amén. No es nuestra perfección, es la perfección de Él. Amén. Tú no me vas a fallar, William Branham, en nada, porque yo tengo una obra para ti. Amén. Cuando tú tengas mayor edad, tú tienes que ser digno, William Branham. Tienes que ser un hombre digno de subir a esa constelación de 7 ángeles y pararte en la brecha ante un Dios. Aleluya. Tú no puedes fumar, tú no vas a beber. Pero esa sería una relación de Jesús. Tú no vas a beber, tú no vas a fumar. Tú tienes que ser digno. Hermano, si tú y yo hubiéramos brincado en el Salcé, hubiéramos dicho: Señor, me paro en la brecha, Dios nos hubiera fulminado. Dios nos hubiera matado. Pero Él tenía que tener a un hombre digno. Tenía que tener un cordero digno, que fuera digno de pararse en la brecha. Por eso no fumó. Hay una obra, William Branham. Tú vas a encabezar la segunda venida de Jesucristo. Dios te va a hacer carne en ti cuando tengas mayor edad. Amén. Y si tú fumas, bebes o deshonras tu cuerpo, eso no te hará el hombre digno. El hermano Branham muchas veces decía: yo pecador entre pecadores, pero él era un hombre digno. Amén. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, hablando de páginas 664 y 665, está hablando de ese cordero digno que subió en el monte Sancé a tomar el libro. Aquí era algo bien glorioso, porque la palabra se componía de 2 cosas, hermano: abrir el libro, y lo otro, revelar sus 7 sellos. Una cosa es que el cordero lo había abierto arriba, pero no lo reveló. Él dijo: arriba se reveló el símbolo, pero ¿qué de cuando el sello se ha abierto en forma real? Él no reveló nada ahí arriba. Amén. Los sellos no fueron revelados en el cielo. Amén. El libro de la redención fue abierto en el cielo, no fue revelado en el cielo.
¿Quién es digno? Escuche, digno de hacer ¿qué? Abrirlo. Eso hizo Jesús. Y desatar los 7 sellos. Amén. Se ocupaba un hombre digno de abrirlo y de desatarlo. Por eso es que dijo, no fumes, no bebas, tienes que ser digno Aleluya. para que desates los 7 sellos. Jesús fue digno de abrirlo, pero tenía que haber un hombre digno de revelarlo. Y si usted piensa que se revelaron en el cielo, no fue así, mi hermano, porque de otra manera el profeta no hubiera dicho, y el Cordero está parado aquí ahora mismo para entrar al capítulo 6 de Apocalipsis. Era que el Cordero, hermano, el Cordero en carne humana iba a empezar a revelarlo. Por eso cuando lo abrió, Juan escribió, pero cuando los iba a revelar, le dijo, Juan, no escribas ya más. Esto que esos 7 truenos te están hablando ahí en el tabernáculo Branham, ya no lo escribas. En los días de la voz, comience a poner los sellos, dijo. Ese misterio va a ser revelado. Digno. Tenía que ser digno. Y Juan cuando ve este cordero dice, recuerden, él no lo había visto hasta este momento. Juan no había visto este cordero hasta este momento, pero Juan sí conocía a Jesús. Pero a este cordero que vio que se acercó y agarró el libro, dijo, Juan no lo había visto hasta este momento. Escuche, hablando de este cordero, él era Dios en carne humana. Él tenía que ser digno, y la sangre virgen de Jesucristo lo hizo digno. Amén. ¿Me puedo repetir? La sangre virgen de Jesucristo lo hizo digno. Amén. Dice, él era Dios en carne humana y tenía que ser digno. La sangre virgen de Jesucristo lo hizo digno. Amén. Con razón dice el libro de acusación que lo que tenemos hoy es un producto de la sangre de Jesucristo. Digo, es la sangre que puede santificar una vida para así reflejar su palabra. Eso fue lo que hizo nuestro profeta. Él era el cordero digno de tomar el libro. Dice, yo soy el Dios. Por eso no le permitió hacer ninguna cosa. Y a usted y a mí sí nos permitió hacer eso. Dígame. Amén. Amen. Nos permitió ensuciarnos en la maldad. ¿Por qué no lo dejó a él? Entonces regresamos a la escritura. No es mi perfección, es la de él. Amén. Dios no está viendo a usted, Él está viendo la casa modelo. Amen. Él está viendo al Cordero. Yo siempre que aplicaba la escritura, Él está viendo al Cordero. Yo siempre me imaginaba a Jesús. Pero hermano, todavía sigue siendo Jesús. Amén. Pero tenemos que verlo en la dispensación que nos tocó verlo. Amén. Y es en esta dispensación. Por eso no lo dejó hacer nada. Cuando él fue golpeado por esta escopeta, tenía 14 años y cayó al suelo gritándole a Dios, Señor, tú sabes que nunca he cometido adulterio. Amén. Dios lo cuidó de todo a este profeta para hacerlo el hombre digno. Pero ahora, hermanos, ese poder ha sido transferido o ha sido enviado a la iglesia, el poder de sanar a los enfermos, Aleluya. el poder creativo de Dios Amén. está en la iglesia. Y mire, ya para terminar, puestos de pie, se ha dicho mucho y mi finalidad más que nada de esta mañana era que podamos entender que ese poder está en nosotros y sacarnos la antigua idea que ese poder solamente correspondía al hermano Branham. Yo creo que el tercer jalón corresponde al hermano Branham. Amen. El tercer jalón tiene una lista de cosas de las que él va a hacer. Dar la voz de resurrección. Amén. Traernos los cuerpos, transformarlos. Eso absolutamente le corresponde al profeta. Pero mire lo que el profeta dice en el mensaje Amnesia Espiritual. Página 15. Se nos había enseñado. Y así lo creíamos. Que San Juan 14:12 era solamente para el hermano Branham. Pero el profeta nos habla diferente. Amnesia espiritual, escuche eso. Usted se tiene que identificar, usted dice, se tiene que identificar con San Juan 14:12.
el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. No lo olviden. Si lo olvidan, fíjense lo que dice, no lo olviden. Dice. Si lo olvidan, entonces usted tiene amnesia espiritual. Usted olvidó quién es. Usted olvidó lo que significa su testimonio. Si yo me olvido de que las obras que William Branham hizo, las puedo hacer yo también, dice, usted olvidó quién es. Y ha olvidado lo que significa su testimonio. Lo voy a repetir. Usted tiene que estar identificado con San Juan 14:2. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. No lo olviden. Si lo olvidan, entonces tienen amnesia espiritual. Usted olvidó quién es usted. Olvidó lo que significa su testimonio. De que lo que él dijo, si permanecieres en mí y mis palabras en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Se identifican ustedes ahí para creer que esa es la verdad. Marcos 11, cuando él dijo, si usted le dijere a este monte, quítate, y no dudares en tu corazón, si lo creyeres, lo que será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Y miren lo que dice, ¿pueden identificarse ustedes ahí para creer que esa es la verdad? Si no ha sucedido, entonces usted está contrayendo amnesia espiritual. Dice el profeta, si tú no te puedes identificar con Marcos 11:23, que le puedes hablar a una montaña que se quite y te obedecerá, si no te puedes identificar ahí, dijo, usted tiene amnesia espiritual. Entonces, ¿cuántos creen esta mañana que ese poder creativo de Dios está en la novia? Amén. Si la novia está revelando la palabra de este día, porque el tercer jalón, el profeta, fue revelar la palabra y hablar cosas a existencia. Ahora, ese fue el tercer jalón del nuevo grano. Dios le da a la novia una probada de eso. Usted dice, entonces la novia tiene el tercer jalón, no de esta manera. Porque recuerde usted una cosa, el segundo jalón de William Branham, ¿amén?, cuando él estaba discerniendo las enfermedades, y el primer jalón, cuando él tomaba la mano de las personas, dice el hermano que él oraba de esta manera: Señor Jesús, hazlo, sana a esta mujer. Dijo, eso ha sido un ministerio por muchos años. Eso estuvo bajo el primero y segundo jalón. El profeta dice que vendría una hora cuando ya no sería Jesús hazlo, sino si tú dijeres, no si Jesús dijere. Si tú dijeres. Correcto. Ahora yo le voy a decir una cosa. Cuando usted ora a Dios y le decía, Señor Jesús, sana a esa persona, ¿usted tenía el primero o segundo jalón del profeta? No. Él, sin embargo, estaba haciendo lo que el profeta hizo bajo su primero y segundo jalón. Ahora, esa fue la tercera etapa, primera, segunda y tercera, del ministerio de William Branham. Pero hay un poder, hermanos, en eso que le es dado a la iglesia. En otras palabras, lo que podríamos llamar el tercer jalón es como una comisión del hermano Branham de dar la voz de resurrección. Eso la novia no lo va a hacer. Sin embargo, el poder creativo está en la novia para llamar cosas a existencia. Yo no lo llamaría tercer jalón. Sin embargo, es el mismo poder. Amén. El profeta, cuando predicó la señal, dijo que la señal debería estar en cada uno de nosotros y que la podíamos desplegar. Y dijo que aún desplegar la señal era hablar de un paralítico. Pero el profeta también dijo que lo que desapareció el tumor del costado de la hermana Meda fue la señal. Fue el poder creativo de Dios que mora en nosotros. ¿Lo pueden captar, hermanos? Por eso fue algo que es un hilo como ese tan delgado, que solamente los ministros del regreso lo recargaron en el hermano Branham. Pero hermano, la fe perfecta no solo era para el hermano Branham, y citó Marcos 11:23. El que está en vosotros no solo era para el profeta, era para nosotros.
y citó Marcos 11:23. El mensaje a él oír. Otra vez cita Marcos 11:23 y dice, es un poder que entrará a la iglesia. Amen. Vamos a orar para terminar este mensaje. Pero quisiera leer esto una vez más. La colocación de un hijo lo lleva a un cierto lugar, lleva a cabo una ceremonia delante de los ángeles y lo coloca posicionalmente. Esto es lo que los ángeles hicieron. Lo que él es en el cuerpo de Cristo. Entonces, esa persona tiene autoridad. Permítame decir esto, aunque ustedes me consideren un fanático desde esta noche en adelante, esa misma cosa de la cual estoy predicando será hecha. Habrá un poder puesto dentro de la iglesia y está ahora entrando. Cuando el Espíritu Santo ungirá tanto al pueblo al grado que ellos hablarán la palabra y ella se creará a sí misma. Entonces, no hemos visto poderes como estos que están ahora entrando a la iglesia. Yo lo sé por experiencia. Di a este monte, quítate, y no dudes en tu corazón, sino cree que se ha hecho y lo que tú has dicho, tú pudieras tener lo que tú has dicho. La colocación de la iglesia en posición, en donde la plenitud del Espíritu, del poder del Espíritu Santo entra en la iglesia. Entonces las bocas de los críticos serán calladas. Será un periodo corto. Jesús bajó del monte y fue directamente al Calvario. Fíjense, no durará mucho tiempo, pero estará aquí. Hermanos, si ese poder está entrando ahora mismo a la iglesia, también eso nos habla de que el rapto está muy cerca. Porque dice el profeta, no durará ese poder mucho tiempo. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Padre, saber, Cordero, que hay poder en nosotros, poder creativo, Señor Jesús. Oh Dios, gracias, Padre, por ese poder creativo que está dentro de nosotros.